Tras el fallo de la Corte Suprema, Cencosud deberá compensar a los 608.000 clientes afectados por las alzas unilaterales en las comisiones de sus tarjetas que comenzaron en marzo de 2006. La indemnización podría ser cercana a los 43.000 pesos por persona. El director del Servicio Nacional del Consumidor aseguró que se trata de una decisión histórica de la justicia al ser la primera demanda colectiva presentada en los tribunales y que llega a término tras 7 años. Para analizar este tema nos acompaña ahora en CNN Chile el exdirector del CERNAC, José Roa, quien precisamente presentó esta demanda. Señor Roa, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo recibió usted este fallo luego de 7 años y de que fue usted quien presentó esta demanda? Bueno, es una buena noticia para los consumidores. La justicia tarda, pero llega. Y en ese sentido, que la Corte Suprema haya ratificado el actuar del CERNAC como la sana doctrina que protege los derechos de los consumidores es una buena noticia, transforma las demandas colectivas en una amenaza creíble y debiese aumentar la disciplina del mercado. No solo Cencosud ajustando sus prácticas, sino que el mercado en general, sabiendo que en Chile el que la hace, la paga. El que la hace la paga. Bueno, en ese caso, Cencosud ha dicho que no solamente eran ellos los que estaban infringiendo esta ley, sino que también todos lo hacían. ¿Todos lo hacen? Nosotros tomamos conocimiento del caso de la tarjeta Jumbo Más de Cencosud y a falta de solución de la empresa se presentó la demanda. Y además analizamos los contratos del mercado del retail financiero y del mercado financiero en general. Y nosotros presentamos 2 denuncias ante la Superintendencia de Banco que tiene a su cargo la tuición. Cláusulas que permitirían realizar este tipo de práctica, yo estaba con la presidenta Bachelet hasta marzo del 2010, pero que no habían sido ejecutadas a la fecha. Y esos fueron denunciados ante la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, denuncia respecto a la cual no ha habido respuesta pública hasta el día de hoy. Todavía. ¿Qué le pareció, digamos, la compensación que se le va a dar a cada una de las personas? Hasta 43.000 pesos. Mira, es lo mínimo. El efecto de la declaración de nulidad de una cláusula es que las partes tienen que volver al estado en que se encontraban antes de la aplicación de la cláusula. Es decir, como si nada de esto hubiese pasado. Y por lo tanto es lo mínimo. Lo que sí uno esperaría es un conjunto de otras medidas que aseguren que violar la ley no sea nunca un buen negocio. Por eso la presidenta Bachelet presentó un proyecto de ley. Ese proyecto de ley fue aprobado en la Cámara y sin embargo hasta el día de hoy duerme en el Senado sin que este gobierno le haya dado urgencia. Ese proyecto de ley cambiaba el orden de las cosas, emparejaba más la cancha y establecía sanciones más fuertes, mayores incentivos para el cumplimiento de la ley. Pero la ley que hoy día está condenando a Cencosud a pagar esta indemnización es la misma ley de hace 7 años que de ahora, porque lo que no se entiende un poco en las declaraciones del actual director del CERNAC es que dice, bueno, ahora la ley cambió y es distinta. No, yo creo que se refiere a que lo que cambió es que ahora no cabe ninguna duda de que lo que dice la ley, los tribunales de justicia lo entienden así. Es la misma ley del año 97 que establece que es una cláusula abusiva el modificar unilateralmente el contrato por parte de la empresa. Es la misma ley que el año 2004 incorporó que el silencio no constituye manifestación de la voluntad. Y ahora el máximo tribunal, la Corte Suprema, ha ratificado que esto, que es el sentido común, que las reglas del juego se respetan durante el transcurso del partido, es así y que por lo tanto no cabe ninguna discusión. Bueno, si algo ha cambiado es que hoy día no puede caberle duda a nadie que la ley es clara y que debe respetarse. Esto tiene una consecuencia económica para el retail, pero también tiene una consecuencia política, porque quien en esa fecha era gerente general de Cencosud es hoy precandidato a la presidencia de la República, Lawrence Goldborn. ¿Él tuvo personalmente conocimiento de esta situación, de esta demanda y de las consecuencias que podía traer? Sí. Yo personalmente me reuní con él en varias ocasiones en las oficinas del CERNAC. Yo era director del CERNAC y a él como gerente general le indicamos que esta práctica era ilegal y le explicamos detalladamente por qué esto era así. Y dado que ellos no estuvieron dispuestos a ajustarse al 100% de lo que establece la ley, fue necesario presentar la demanda que hoy día ha tenido este resultado. Él no puede alegar desconocimiento. Yo personalmente, en las oficinas del director del CERNAC, a plena luz del día, se lo expliqué con peras y con manzanas, de por qué esto violaba la ley. Y tuvimos más de una reunión. Él como gerente, nos indicó que la empresa no estaba en condiciones de ajustarse al 100% a la ley y como los derechos de los consumidores no se negocian,
fue necesario ir a los tribunales de justicia. ¿Él sabía que no se estaban ajustando 100% los derechos de los consumidores a la ley? Así es, porque las exigencias del CERNAC eran las obvias. Primero, cesar el cobro abusivo y segundo, devolver lo cobrado ilegalmente. ¿Y por qué decidió arriesgarse a ir por sobre la ley en este caso? Bueno, es una buena pregunta para él, pero cuando usted mira la ley dice el silencio no constituye aceptación. Es ilegal la cláusula que modifica unilateralmente el contrato. La verdad es que más claro, echarle agua. Ahora, claro, está en una posición absolutamente distinta que yo creo que en esa época no imaginó, pero en esa época el interés que usted ve en Lawrence Goldborn es proteger a la empresa más que a los consumidores. Bueno, uno elige en qué vereda estar y qué intereses defender. Yo estaba en la vereda de los consumidores, sigo estando ahí, estoy por la defensa de los derechos de los consumidores y él estuvo dispuesto a defender un interés distinto, contrario a la interpretación del CERNAC, contrario al texto de la ley y contrario a lo que los tribunales de justicia han declarado como una práctica comercial arbitraria e ilegal. Bueno, pero él hoy día en su defensa dice, yo era mandado y la ley no era clara, había dos interpretaciones, nosotros tomamos una. A mí me parece que la ley es muy clara cuando dice es ilegal la cláusula que autoriza a la empresa a modificar de manera unilateral y arbitraria el contrato. A mí me parece que es claro cuando la ley dice el silencio no constituye manifestación. Él dijo que los abogados decían algo distinto, que tenían un informe en derecho. Nosotros atendimos cada uno de esos planteamientos y los respondimos con total claridad. La verdad es que la ley es muy clara y que él diga que la verdad es que obedece órdenes. No se trata de un profesional que no tuviese otra opción de trabajo como para aceptar como una instrucción no respetar la ley. Si usted me pregunta a mí, hay una gran diferencia entre un soldado y un mercenario. Los soldados tienen una causa, una convicción. Los mercenarios simplemente adoptan la causa a quien les paga el sueldo. Y a mí eso me parece que es muy delicado en posiciones como la que él en su momento estaba detentando y la posición a la que él aspira frente al país. ¿Y usted califica de mercenario a Lawrence Goldborn, no al actual director del CERNAC, como se entendió esta mañana? Efectivamente, el CERNAC, entre paréntesis, esto es muy importante, la demanda se presentó en 2006, la apelación se presentó en 2010, nueva administración, distinto director del CERNAC. Los alegatos en la Corte Suprema se realizaron con posterioridad. El CERNAC ha actuado como una institución permanente de protección al consumidor. Él efectivamente tiene un conflicto de interés, lo ha entendido así, se ha abstenido de esto. Pero cuando estamos hablando del gerente general de una compañía, la verdad es que un gerente general está en condiciones de decir, yo ciertas cosas las respeto y ciertas cosas no las obedezco, así me cueste el cargo. Si a mí como director del CERNAC, el ministro de Economía o el presidente me pide que yo haga algo que es violar la ley, yo presento mi renuncia. Muchísimas gracias, José Roa, por conversar con nosotros, ex director del CERNAC, quien presentó esta demanda colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias.